la clase de hoy. A la clase pasada habíamos visto la parte teórica, el tema de las compuertas, ¿sí? Con las tablas de verdad, ¿sí? Diferentes tipos de compuertas. Estos diferentes tipos de compuertas se pueden implementar con lógica discreta si directamente uno compra el producto en forma digamos, electrónica, el componente, y tiene internamente las compuertas que correspondían con sus tablas de verdad correspondientes, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, una aplicación práctica de eh, por ahí de la parte de un dispositivo ya con una conexión un poquito más, ¿sí? Eh, física, de alguna forma. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, después uno puede buscar alternativas de otras combinaciones que dan diferentes, digamos, tablas de verdad en función a las variables de entrada. ¿Sí? Quiero ver si puedo achicar. No me deja. ¿Dónde quedaron las herramientas acá? Bueno, me da la herramienta de poder achicar un poco la pantalla. ¿Sí? La escala. ¿De qué pasó? A ver, herramienta de texto. Bueno, bueno, no importa. Em, la cuestión es que históricamente lo que vimos hasta la fecha fue digamos, estructuras como las que se pueden observar acá, donde tenemos un grupo de entradas, de variables de entradas binarias. Acuérdense que estas variables solamente pueden tener dos estados posibles y una o más variables de salida, pero siempre tengan en cuenta que esas variables de salida eh, van a ser función directa de las variables de entrada. O sea, hay una tabla de verdad final, ¿no? O sea que va a haber una combinación de unos y ceros que van a estar en las entradas X y Z, y va a haber una salida W con un estado lógico para cada una de las entradas eh, particulares. ¿Sí? Bueno, por supuesto son entradas y salidas binarias, o sea que va a haber, la salida puede valer 0, 1 nada más, no hay muchas más opciones posibles, obviamente no hay. Y el grupo de variables de entrada puede tener, bueno, cualquier tipo de combinación de tres variables, o sea, 2 a la n, n es 3, o sea que tendríamos 8 estados posibles, 8 combinaciones, desde todas ceros hasta todas uno, pasando por todos los estados posibles intermedios. Tablas que un poco vimos la clase pasada. ¿Sí? Bien, lo interesante de estas funciones lógicas, que normalmente a este grupo de funciones lógicas se los llaman circuitos combinacionales, es que existe un único estado de salida para una combinación de entrada. ¿Sí? Si bien son pobres los estados que vamos a tener, porque la salida obviamente puede valer un 0 o puede valer un 1 nada más, bueno, a una combinación particular de entradas se le corresponderá un estado de salida particular, no importa si es 0 o 1. eh, y después de mucho tiempo, o infinito tiempo, lo que sea, si yo vuelvo a colocar la combinación de entrada igual que la anterior, voy a tener la misma estado de salida en el anterior. O sea, no va a haber un fenómeno de cambio, ¿sí? Siempre va a haber una correlación solamente unívoca entre variables de entrada y estado de la salida. Ese tipo de funciones binarias se las llaman funciones combinacionales, y son las más simples, o sea, son las que en definitiva definen una salida por un conjunto de variables de entrada y siempre tienen la misma lógica. O sea, no cambia nunca, salvo que cambie la circuitería, ¿no? Que cambie el tipo de compuerta, el tipo de conexión. Bueno, obviamente ahí tendré otro tipo de tabla de verdad. ¿Mm? Pero si no cambio la conexión y no cambio el tipo de compuerta, siempre tendré una relación unívoca. ¿Sí? Ahora, hay otro grupo de compuertas digitales o de sistemas digitales, basados generalmente en eh, elementos básicos llamados flip-flops, que
ya tienen una realimentación, o sea, tienen una posibilidad de que la salida no solamente dependa de la entrada, sino también de la salida. O sea, la salida ahora va a ser función de las variables de entrada y también del estado de salida que tenga en ese momento, ¿sí? Esa es la gran diferencia. En cambio, en los sistemas combinacionales, la función de salida solamente, o la variable de salida solamente es función de la entrada. No importa el estado que tiene la salida. ¿Mm? Es una variante importante porque ahora vamos a ver que estos dispositivos pueden fabricar, ¿sí?, diferentes herramientas o diferentes, digamos, pueden complementar sistemas que antes no podíamos resolver, ¿sí? Bien, la base de estos sistemas que ya ahora tienen en cuenta no solamente la entrada, sino también la salida, se los suelen llamar flip-flops y son dispositivos de dos estados. A ver, mucho más, no parecería que fuese muy diferente de las anteriores, porque algunos me dirán, bueno, en realidad las compuertas también tienen dos estados. Sí, pero ahora, digamos, acá, estos dispositivos, eh, además de tener dos estados, ¿sí?, de alguna forma van a cambiar sus estados con alguna influencia de entrada y de la salida incluida. Esa es la diferencia. Hay una realimentación entre la salida y la entrada, que antes no la teníamos, ¿sí? Em, Inclusive, bueno, acá, digamos, justamente los circuitos que tienen estados estables, ¿sí? Bueno, tienen justamente la idea que es la que se busca de mantener esa información en forma independiente al margen de algún estímulo externo, ¿sí? Y estos dispositivos también pueden llegar a trabajar de esa forma. De hecho, cuando ustedes trabajen sobre memoria, o sea, sobre una memoria digital, cualquiera sea, en su esencia puede estar formado por flip-flops. O sea, en su base elemental, si uno pone un microscopio gigante y ve a dónde se almacena S1 o S0, que de alguna forma agrupados generan palabras y agrupados generan grupos de palabras y termina siendo una memoria de cierta capacidad, bueno, en los elementos más elementales están los flip-flops. ¿Mm? Inicialmente pueden formar memorias, pueden formar registros, también, o sea, memorias temporales o zonas donde se guardan eventualmente alguna información binaria, eh, que no necesariamente va a tener que permanecer, sino por ahí está de paso y momentáneamente se guarda en un registro como para generar digamos, una memoria momentánea, un elemento de intransición. ¿Sí? También están, digamos, diseñados con elementos del tipo flip-flops, ¿sí? Bien, vamos a ver después también que los flip-flops se agrupan en dos grandes em, conjuntos. El primer conjunto es el conjunto de los flip-flops asincrónicos, ¿sí? En donde solamente, en el caso de los flip-flops asincrónicos, tienen solamente variables de entrada, ¿sí?, que junto con el estado de la variable de salida definen un estado futuro. Esto es lo más importante con respecto, y ese es el cambio con respecto a la clase pasada, ¿no? Antes un grupo de variables de entrada definía la salida. Ahora, un grupo de variables de entrada más el estado de la variable de salida definen el futuro de estas variables de salida. O sea, ahí hay un tema extra, ¿sí? Y hay otros que además de hacer esto, lo hacen a través de la marcha o de señales que sincronizan ese cambio. O sea, a veces, muchas veces, es necesario que los sistemas, estos flip-flops, sean controlados a través de líneas binarias también, que se utilizan como reloj, o sea, se utilizan como sincronismo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy simple. Si eventualmente yo tengo un, por ejemplo, un contador de eventos, porque estoy contando la cantidad de latas que pasan ¿sí?, por una cinta transportadora, por ejemplo, me interesa que los cambios se realicen cuando se produce justamente el sincronismo del paso de una lata. Entonces,
seguramente el efecto ese mecánico producirá una señal eléctrica que afecte al cambio del reloj en el momento en que ocurre ese evento, no en cualquier otro momento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros necesitamos que los cambios se realicen en en una determinada secuencia y tiempo. Y eso hace que necesitemos algunas señales extra que nos permitan, digamos, sincronizar y operar estos dispositivos al paso de una señal que ordene el procedimiento, que esas señales normalmente se las suelen llamar señales de reloj. En un sistema informático complejo, la señal de reloj es fundamental porque nos da el paso, la marcha del funcionamiento de cualquier sistema digital, digamos, de alta complejidad, mediana o alta complejidad. ¿Sí? Bien, eh, digamos, acá los flip-flops, ¿sí?, se pueden construir a través de compuertas. Entonces acá vemos, por ejemplo, ¿sí?, el efecto, ¿sí?, de esta compuerta, de la que vemos, el grupo de esta compuerta que vemos acá arriba, y esta compuerta que se está observando acá arriba, o este grupo de compuertas en realidad, opera de la siguiente forma. ¿Sí? Primero, de alguna forma, hay entradas que ya tienen nombres, no son cualquieras, o sea, ya tienen funcionalidades, ¿sí? Donde, digamos, hay una entrada que se va a llamar S, en realidad viene de la palabra set. Set es poner en uno, o sea, el objetivo de esta entrada es de alguna forma que el flip-flop termine en un estado alto, en un estado uno. Y hay otra entrada que se llama reset, que es justamente todo lo contrario, poner en cero o volver al origen, en su defecto, en este caso, poner en cero, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es? La idea es que cuando uno realiza esta actividad, si yo doy una orden de set y no le doy orden de reset, porque entiendo que con el estado lógico alto activo la señal de set, que es el objetivo final, el objetivo inicial, digamos, de este sistema, bueno, el objetivo ese es que en la salida Q se ponga automáticamente un 1 y en la salida Q2 se ponga un 0. Otra cosa adecuada o en general que suelen tener los flip-flops es que tienen dos salidas. Esas dos salidas suelen trabajar complementadas. O sea, ¿qué significa? Significa que si la salida Q está en alto, la salida Q2, o sea, Q1 está en alto, la salida Q2 debe estar en bajo. Y al revés, si la salida Q1 está en cero, eh, la salida Q2 debería estar en un estado alto. O sea, siempre trabajan en oposición, ¿sí? Es una exigencia, no es una situación de capricho, es simplemente un sistema de funcionamiento de ese modo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que ocurre aquí, ¿no? Si yo analizo el comportamiento de este grupo de compuertas, ¿sí?, observo que colocando un 1 en set y un 0 en reset, pasadas las negadoras, tengo los estados opuestos, ¿no? El 1 pasa a 0 y el 0 pasa a 1, ¿sí? Fíjense que el 0 adelante de una compuerta NAND ya es definitoria, o sea, 0 por cualquier cosa es 0, porque acuérdense que la tabla de verdad de la compuerta AND, sin el negador este que está acá, ¿no?, era que para que salga o para que esté en estado alto la salida, ambos tendrían que estar en uno y cualquiera de las dos que sea cero ya digamos, me obligaba a tener un cero en la salida. Entonces, cero, por más que venga un 1 acá o que venga un cero acá, ya es justificar, o sea, ya con este cero ya puedo definir el estado de la salida de esta compuerta. El producto de cero por cualquier cosa es cero, negado es uno. Entonces, basta con que esta pata esté en cero, es suficiente, no me interesa lo que viene acá. ¿Sí? Y ya esta pata en cero obliga a que la salida vaya a 1. O sea que la secuencia es 1, 0, 1 en forma automática sin tener en cuenta ninguna otra señal particular. Noten que este 1 se realimenta acá, o sea, se inyecta de nuevo en esta señal, en esta compuerta, y este 0 transformado en 1 da 1 por 1 es 1, negado 0.
o sea que obliga a que la señal esta se mantenga en 0. Esta señal que se mantiene en 0, realimentada acá, refuerza lo anterior. Dijimos que ya con este 0 es suficiente para garantizar este 1. O sea que esta señal, si bien refuerza, digamos, no me preocupa. Si no está, no me preocupa porque ya la condición la ubica este último elemento, ¿no? Entonces, o este primer elemento que vimos anteriormente, la condición de salida. Entonces, noten que, digamos, la orden de set pone un 1 en el estado Q y un 0 en el estado Q2, ¿no? Un 1 en Q1 y un 0 en Q2. Mientras que si ahora hacemos lo opuesto, o sea, el 1 lo ponemos abajo, acá está cortado, a ver si acá, ven que, bueno, acá se ve, está cortado, pero vamos a tratar de verlo así, ¿no? Si acá tengo un 0 y abajo tengo un 1, el efecto es opuesto, o sea, estoy dando orden de reset. O sea, estoy dando orden de reset. ¿Y qué va a pasar? Bueno, es el espejo de lo de arriba. Si el 1 está abajo y el 0 está arriba, la compuerta que va a poner un 1 es abajo, y este 1 realimentado acá, con este 1, que viene acá de este 0 negado, va a forzar a que 1 por 1 es 1, negado sea 0. O sea, va a forzar al estado opuesto, justo al opuesto anteriormente. ¿Sí? Entonces, si doy orden de set y no le doy reset, el estado es alto. Y si doy orden de reset y no le doy set, obviamente estoy en estado bajo. Noten que las salidas tienen que ser complementadas. O sea, no puedo tener ni 0, 0 ni 1, 1. No es permitido eso. No tiene lógica. ¿Sí? Si bien por ahí puedo hacerlo, pero en realidad no tiene lógica. ¿Sí? Como tampoco tendría lógica dar un orden de set y reset al mismo tiempo, porque es como que yo les dijera que vayan a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Entonces alguno me dirá, ¿y para dónde vamos? No, bueno, para ambos lados. No, no puedo ir para ambos lados. O sea, o voy a poner una orden de set, poner un 1, o voy a poner una orden de reset, poner un 0. No tiene ningún sentido dar orden de set y reset al mismo tiempo, porque carece de lógica, ¿sí? Por lo tanto, cuidado porque ahora este tipo de variables empieza a tener ciertas restricciones de lógica. Desde el punto de vista electrónico, sí, yo puedo poner 1, 1, pero eventualmente el estado de funcionamiento del flip-flop va a ser anómalo porque no tiene sentido dar un set y reset al mismo tiempo. O pongo en 1 o pongo en 0. No me queda otra opción. ¿Sí? Bien, y acá viene la parte interesante. ¿Qué pasa cuando ambas entradas están en 0 y no doy ni orden de set ni orden de reset? ¿Sí? O sea, uno dice, bueno, esto sí tiene cierta coherencia, porque no le digo que pongan 1 ni le digo que pongan 0. No le doy ninguna orden. Entonces, acá viene la parte interesante y la parte poderosa del flip-flop con respecto a los circuitos que vimos anteriormente. Estas realimentaciones que nosotros vemos acá, cuando ambos en entrada set y reset ponemos 0, como es este caso, a través de los negadores se transforman en 1. Pero el 1 no es un elemento convincente para estas compuertas, necesitas saber cómo se realimenta. Entonces, como el 1, si bien un 0 va a dar un valor y si bien un 1 va a dar otro valor, este 1 elemental que vemos acá no es suficiente para definir el estado de estas compuertas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí utilizamos la realimentación. Si el flip-flop tenía un 1 en Q1, si el flip-flop tenía un 1, ese 1 se va a realimentar acá y 1 por 1 va a dar 1, negado 0. Es más, ya venía con este 0, en realidad está reforzando el 0 este que tenía anteriormente. El 0 reflejado acá, 0 por 1 es 0, negado 1, mantiene el 1 que está acá. Bueno, perfecto, entonces si pongo 0, 0 y tenía el estado, digamos, eh, anterior o que tenía un estado previo 1, 0, va a seguir manteniendo el 1, 0. Pero si hacemos el mismo análisis con el estado invertido, ¿m? El mismo análisis sería 0 negado es 1, 0 en reset negado es 1. Ninguna de estas que se ven acá, tanto el 1 de acá como el 1 de acá, es suficiente como para definir el estado de estas compuertas. Por lo tanto, realimento. Como ahora el 0 está acá arriba, porque venía de un estado opuesto al anterior, este 0 realimentado
0 por cualquier cosa es 0, me va a seguir manteniendo el 1. Y este 1 realimentado, 1 por 1, 1 negado 0, me va a seguir manteniendo este 0. Entonces, acá viene la paradoja que antes no se daba. Y acá viene la parte diferente, ¿sí?, que no se daba en los circuitos digamos, combinacionales. A una misma condición de entrada, 0, 0, tengo dos posibilidades, o la de arriba o la de abajo. Esto anteriormente no se daba. La misma combinación de entrada generaba una única combinación de salida. No tenía otra opción. ¿Sí? Ahora tenemos esta variante. La variante que con 0, 0, ¿sí?, podemos tener dos posibles estados a la salida. Esto que parece cierto ilógica, cierta condición que puede confundir, en realidad es útil. ¿Por qué? Porque cuando yo doy orden de set, pongo en 1. Acá no hay ninguna duda. No me interesa el estado que tenía antes. Ya es suficiente con la orden de set para que esto vaya a 1, 0. O sea, le importa muy poco si esto venía de un estado exactamente igual o un estado completamente diferente que era 0, 1. Únicamente ya con esta entrada garantizo este 1 acá y certifico este 0 acá. ¿Sí? Si yo doy orden de reset, lo mismo. Este 1 acá abajo en reset pone un 1 en Q2 y la realimentación pone un 0 en Q1. No me interesa el estado anterior que tenía. Podía tener el estado el mismo o el opuesto. Pero si yo paso a esta situación, en este caso, ¿sí?, voy a hacer lo que se denomina mantener. O sea, si el flip-flop venía con el estado 1-0, voy a mantener ese 1-0. Y si venía con 0-1, voy a mantener ese 0-1. O sea que este estado, de alguna forma, como yo les decía anteriormente, es un estado de memoria. O sea, el flip-flop memoriza el estado que tenía anteriormente. Entonces, fíjense, yo podría, ¿sí?, poner un 1 y pasar a este estado. Entonces, memoricé esta situación. O puedo poner un 0, como en el caso de abajo, y pasar a este estado. Entonces, memoricé el estado de abajo. Bueno, así funcionan las memorias, de alguna forma, en estructuras un poco más complejas, porque en realidad hoy una memoria está manejando algunos gigabytes de capacidad. Entonces, evidentemente, imagínense que tengo gigabyte, es 1.000 millones de bytes, imagínense, ¿no? O sea que tendría 1.000 millones por 8 bytes, por 8 bits, o sea, serían 8.000 millones de elementos que pueden guardar unos y ceros, ¿sí? Entonces, evidentemente esto se hace obviamente en una escala muy pequeña para que pueda ser integrado en un pendrive o en una computadora o en una memoria que va en un sistema, en una notebook, en una computadora o en una tablet o en un teléfono. Y por ende hay una cierta estructura para manejarlo. No lo voy a manejar bit a bit, porque evidentemente no termino más, ¿sí? Pero lo interesante de estas estructuras es que estas realimentaciones me permiten, digamos, sin hacer ninguna excitación en la entrada, entre comillas, ¿sí?, mantener el estado anterior. Y claro, la lógica sería, no doy orden de reset, ni doy orden de set. O sea, no pongo en 1, no estoy obligando a poner en 1, ni estoy obligando a poner en 0. Entonces, ¿qué hace el flip-flop? Y mantiene el estado que tenía anteriormente. O sea que ahora en realidad hay que tener cuidado porque me interesa el estado antiguo, ¿sí? Me interesa en qué estado se quedó de alguna forma, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente, ¿sí? Esto era lo que estaba pasando. Em, y, y ahí obviamente necesito o garantizo, ¿sí?, una situación de memoria, una situación de estado de memoria. ¿Está bien? Entonces, estas realimentaciones que se ven acá son fundamentales para la operación que vimos anteriormente. Y cuidado porque, por ejemplo, ¿sí?, si doy orden de set y reset al mismo tiempo, ¿sí?, lo cual sería una incoherencia porque es que yo le diga que vayan a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, es imposible de hacer. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Bueno, electrónicamente, probablemente este 1 transformado en 0, ¿sí?, y este 1 transformado en 0 ya garantice que
estas salidas de las compuertas ambas vayan al estado lógico alto, ¿sí? Esto es un problema electrónico, o sea, con un 1 y con un 1, obviamente Q1 y Q2 ambos van a tener un 1. Pero la incoherencia se va a producir en la salida. ¿Por qué? Porque en la salida yo siempre manejo variables complementadas. O sea, si la de arriba es un 1, la de abajo va a tener que ser un 0. No puedo tolerar la opción 1, 1, ni 0, 0 tampoco, ¿sí? En este caso, la única opción que posible es 1, 1, ¿no? Pero ni 0, ni 0, 0, ni 1, 1. Porque por definición, Q1 y Q2 van a tener que hacer salidas complementadas. Esas salidas complementadas van a producir o van a generar em, errores. Si no son como tales, van a producir errores. Entonces, en los sistemas de alguna forma construidos con flip-flops, ya voy a tener que tener un poco de precaución en algunas cosas. Antiguamente era más fácil porque yo tenía un grupo de entradas y definían una o más salidas. Siempre el mismo grupo de entrada definían la misma salida. O sea, no importa si la salida, la parte histórica de la salida. No importa el estado anterior. Acá sí, acá me interesa el estado anterior porque evidentemente esta situación mantiene el estado anterior. Por lo tanto, esta situación se lo llama situación de memoria. ¿Sí? El 00, el flip-flop está en estado de memoria. Guarda el estado que tenía anteriormente. Mientras que, ¿sí? El estado set pone en alto, en estado reset pone en bajo. La salida anterior es complementada, sí o sí, por una cuestión de definición, ¿sí? Y la incoherencia de dar set y reset al mismo tiempo produciría o llevaría esto a un error. Un error de operación y de lógica. ¿Sí? Por lo tanto, estos dispositivos que se ven acá, ¿sí? Son dispositivos que desde el momento cero, si se fijan acá arriba, en la parte superior derecha, ¿sí? Todo este bloque que está acá, ya no lo voy a trabajar con compuertas, sino lo voy a trabajar como un modulito, ¿sí? Cerrado, como una caja cerrada, donde yo tenga la entrada set, la entrada reset, la salida Q y la salida Q complementada. ¿Mm? Y automáticamente, analizando la tabla de verdad o la hoja de datos del dispositivo, porque en definitiva son dispositivos que tienen algún condimento más para poder operarlo, ya directamente sé que van a trabajar de esta forma. ¿Sí? O seteo, o reseteo, o memorizo. No puedo dar orden de set y reset al mismo tiempo. ¿Mm? Bien, muchas veces lo que se busca es, como yo les decía anteriormente, sincronizar la entrada de un dato a través de una entrada de, que de alguna forma nos controla, ¿sí? O nos certifica el momento en que nosotros queremos, ¿sí? Modificar o accionar este flip-flop, ¿sí? A veces pasa que estos dispositivos que se ven acá, ¿sí? Necesito que en un determinado momento estas variables de entrada, ¿sí? Sean como no vistas por el dispositivo, por más que tengan cualquier estado, inclusive los estados prohibidos, porque, digamos, este estado que está acá, set en 1, reset en 1, sería como un estado prohibido, ¿sí? Y muchas veces es necesario porque hay una secuencia temporal de señales que se van proyectando todo el tiempo y se van secuenciando todo el tiempo, ¿sí? Y, y entonces aparecen señales, como la señal C, por ejemplo, que se lo puede llamar señal de compuerta, señal de habilitación, señal de reloj, ¿sí? A mí me gusta más llamarla señal de reloj, tal vez en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esta señal extra que vemos acá va a accionar o va a permitir la sincronización de la entrada. En este caso inclusive, ¿sí? Fíjense que nosotros utilizamos, si analizamos este bloque para adentro, esta parte que se ve acá, solamente, ¿sí? Tenemos un flip-flop como el desarrollamos anteriormente. Por ahí no tenemos la misma secuencia, pero muy parecido, ¿no? O sea, tenemos una compuerta más, en realidad porque aparece una señal de control acá, ¿sí? O una señal de disparo, de gatillo, de reloj, ¿sí? Pero fíjense que prácticamente, digamos,
la topología esta que vemos acá es muy parecida a la topología esta que se está observando acá, ¿no? Entonces, noten una cosa interesante. Primero y principal, ¿no? Una entrada sola, se llama D, y está afectada por un negador. Entonces, a ver, ¿qué pasa con set y reset? Imaginen, si la entrada D es 0, esta línea es 0. Y esta línea, después de este negador, es 1. Entonces, es como dar orden de reset. Un 0, reset, poner en 0. Tiene lógica, ¿sí? Mientras que si esta línea está en 1, esta línea está en 1, del otro lado del negador es 0. O sea, doy orden de set y obviamente el reset pasa a 0. Entonces, esta topología que nosotros vemos acá transforma al flip-flop en una variante del flip-flop que se llama flip-flop tipo D. En realidad viene de day, de dato, ¿sí? O sea, primero, fíjense que circuitalmente no puedo poner 1, 1 ni 0, 0, ¿sí? Porque justamente este negador que está acá me obliga a que si esta variable de arriba esté en 0, el de abajo es 1. Y si esta variable de arriba está en 1, el de abajo es 0. O sea que me obliga a forzarme, ¿sí? O al estado este que está acá, o al estado este que está acá. No puedo lograr esto, ni mucho menos esto. Este sería lo de menos porque relativamente un estado permitido, pero este es un estado prohibido, es un estado que no tiene lógica. Entonces, esta estructura o esta topología me resulta bastante, digamos, cómoda cuando estoy trabajando con cierto tipo, ¿sí?, de flip-flops, ¿sí? Pero acá viene la cosa interesante, miren. Si C la mantenemos en estado bajo, ¿sí?, en estado bajo, 0 por cualquier cosa y 0 por cualquier cosa es 0. Negado es 1. Entonces, este 1 que está acá y este 1 que está acá, ¿sí?, van a ser las veces de memoria, de alguna forma. Va a mantenerse en memoria, porque este 1 que está acá no es suficiente para definir la salida Q. Y este 1 que está acá abajo tampoco es suficiente para definir la salida Q negada. Porque tengo que ver cómo realimenta. Entonces, si eventualmente, ¿sí?, aquí tengo un 0, ¿sí?, por ejemplo, acá tengo un 0, ¿sí?, automáticamente acá voy a tener un 1 y acá otro 1. ¿Sí? Y dijimos que si las entradas están en alto no son suficientes para definir las salidas. Entonces, si la salida esta tiene un 0 y la salida esta tiene un 1, la realimentación aquí mantiene este 1 y la realimentación aquí mantiene este 0. Conclusión, el flip-flop mantiene su memoria. Mientras que, ¿sí?, si fuese al revés, el 1 está acá arriba y el 0 está acá abajo, este 0 realimentado por cualquier cosa me da 0, me da 1, 0 cualquier cosa, 0 negado es 1, y este 1 por 1 me da 0, mantiene el estado. Entonces, de alguna forma, cuando yo pongo C en 0, obligo a estos dos 1, y automáticamente, ¿sí?, mantengo el estado de memoria. Si es 0, 0, 0, 1 me mantiene el estado, y si es 1, 0 me mantiene el estado. Nos reconectamos y seguimos.